Entonces, en esta segunda parte de la clase de cerámica, lo que vamos a hacer es un poco cerrar conceptos y vamos a ver cómo funciona la fabricación de cerámica roja aquí en Paraguay. En principio, la semana pasada hablamos justamente sobre las etapas fundamentales del proceso de fabricación de cerámica, ¿sí? No solamente cerámica en forma de teja, sino que también ladrillos y otros tipos de cerámica que son utilizados. Y encontramos que eran dos elementos importantes dentro del proceso, o sea, dos materias primas principales, como era el caolín y la arcilla roja. Esa arcilla generalmente puede ser una arcilla dura y se necesita hacer un proceso de homogenización de ese material antes de mezclar con el caolín y posteriormente pasa por un proceso de laminado, extrusado, secado. Un secado es un proceso muy importante, una etapa muy importante dentro del proceso. Y posteriormente se daba la cocción, que podía variar entre 800 a 1400 grados Celsius. En algunos casos, dependiendo del tipo de material que se pretende fabricar, puede llegar hasta 1700 grados Celsius. Rápidamente, entonces, veamos de vuelta lo que hablamos la semana pasada sobre el proceso propiamente dicho. Teníamos la arcilla dura, el caolín. La arcilla dura pasa por una serie de molienda, quebrantador, molienda, para homogeneizar el material. Y finalmente el caolín homogenizado se mezcla con esa arcilla, pasan de vuelta a un proceso de desintegrado, homogenización para mezclar ese material, se humedece, se agrega agua para humedecer esa masa y crear una masa que finalmente pasa por el laminado. Del laminado, como dijimos, pasamos por la extrusora, ejerzo presión a través de unos moldes y voy obteniendo justamente un material continuo, sea ladrillos o una masa ya continua, extrudada, en donde generalmente se aplica cierta cantidad de calor, presión, para que se forme justamente ese material extrudado. Finalmente, a la salida de la extrusora pasa por un corte y de ahí ya puedo ingresar al secado, a la cocción, como dijimos, y finalmente hacemos la expedición del material. Como dijimos, el secado y la cocción son puntos muy importantes que debemos considerar justamente. ¿Por qué? Porque en esta etapa el agua, en el caso del secado, se va eliminando de forma paulatina, lentamente, para que justamente no se dé una ruptura o una alteración de la resistencia del material, o sea, que no se quebra a la hora de entrar en el proceso de cocción. Y ese secado generalmente dura entre 12 a 24 horas, depende del tipo, lógicamente, de equipamiento que estoy utilizando para la cocción. Bueno, vamos a ver un poco más con más detalles los tipos de hornos que podemos utilizar en la industria y cuáles son los que se utilizan más aquí en Paraguay también. Bien, entonces después del secado, que como les dije, esa temperatura de secado es entre 105 y 150 grados Celsius, normalmente se da en un proceso muy lento. Pasado las 12 o 24 horas de secado, ingresa el material al área de cocción. En ese horno de cocción generalmente se da una fase de precalentamiento de ese material, y ese precalentamiento puede durar entre 4, 6, 12 horas dependiendo del tipo de equipamiento que estamos utilizando. Después, pasado ese periodo de precalentamiento, se llega justamente al área o al momento de cocción de esa cerámica, y esa temperatura, como dijimos, alcanzaba temperatura superior a 900 grados Celsius, generalmente 900, 1200 hasta 1300 grados Celsius. Después de ese punto, yo no puedo sacar el material rápidamente del horno. Entonces lo que paso o dejo es que el horno se enfríe con la cerámica en su interior, y ese enfriamiento puede durar 24 horas o puede incluso durar más días. Va a depender justamente de cómo está esa estructura del material. Y finalmente pasa a expedición o cocción. Bueno, ¿cuáles pueden ser los hornos que podemos utilizar en la industria? En la industria podemos utilizar varios tipos de hornos. Están los hornos intermitentes, ¿sí? Como dice su nombre, es un horno donde yo cargo el horno con el material, ¿sí? De forma manual generalmente. También puedo hacerlo en forma de
por medio de rieles y carritos, ¿verdad? Que tienen unas bandejas y que va llevando la cerámica en el interior de ese horno. En ese horno intermitente yo cargo, doy el proceso o inicio el proceso de precalentamiento o calentamiento del material, llega a la fase de cocción y finalmente se hace el enfriamiento en el mismo equipamiento. Cuando finaliza todo el proceso de precalentamiento, cocción y enfriamiento, yo retiro el material para posteriormente almacenarlo o expedirlo ya directamente al comercio. También tenemos el otro método que es el de hornos semicontinuos. El sistema de horno semicontinuo básicamente adquiere algunos aspectos del horno intermitente en donde yo lo que hago es cargar esa cerámica de forma manual, como en el caso de hornos intermitentes, pero ¿qué pasa? Yo ya puedo ir haciendo o tratando varias cantidades de materiales diferentes. Entonces, cuando estoy haciendo la cocción de un lote de cerámica, el gas que sale de esa zona donde se está dando la cocción puede justamente precalentar ya cerámica que está aguardando el proceso de cocción. Entonces, generalmente el gas de un compartimiento o de una cámara va a precalentar la cerámica que se encuentra en otra cámara. Entonces, por eso decimos que esos hornos son hornos semicontinuos. ¿Está bien? Y finalmente tenemos los hornos continuos. El funcionamiento de los hornos continuos básicamente es un desarrollo, el material ingresa de forma continua por medio de carritos y rieles dentro de ese horno. Ese horno puede tener más de 100 metros, normalmente 120, 150 metros, y el carro con la cerámica a precalentar va avanzando a lo largo de ese túnel. Generalmente son túneles continuos en donde ese material va avanzando. A medida que va avanzando, lógicamente se va calentando y llega a una sección del horno en donde la temperatura de trabajo entre 1200 y 1400 grados Celsius. Y normalmente el periodo en donde el carro circula para la cocción es de 4 a 6 horas. Entonces, en esa zona donde se da efectivamente la cocción, el carro corre a una velocidad suficiente para que dure ese proceso entre 4 y 6 o 8 horas, dependiendo del tipo de material. Saliendo de la sección del túnel donde se da esa cocción, se da ya lógicamente la zona de enfriamiento. Entonces, los carros continúan avanzando dentro de un túnel, ¿sí? Y al final, justamente de ese túnel ya tengo, y después de 12 o 24 horas, puedo tener ya mi cerámica pronta. ¿Cuáles son los combustibles que se utilizan generalmente para estos tipos de hornos? En los hornos intermitentes y hornos semicontinuos generalmente se utiliza leña, ¿sí? En los hornos continuos, en muchos casos se utilizan justamente gas como material de secado. No tengo conocimiento si en Paraguay se está trabajando con hornos continuos, pero sí tengo entendido que trabajamos con hornos intermitentes, que es lo que vemos normalmente en Tomatí, Cacupé, en esa zona de cordillera, cuando visitamos las fábricas de cerámica, y también los hornos semicontinuos. ¿Está bien? Entonces, estos son los tres tipos de hornos posibles que se pueden encontrar. Dentro de cada tipo de horno encontramos una serie de hornos o subclasificaciones de hornos en función de sus diseños. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí, señores? Creo que ninguna, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces rápidamente. Veamos este tipo de horno intermitente que es denominado horno de tiro invertido. Bien, vean aquí, está constituido básicamente por una estructura con ladrillo, lógicamente, y que forma una especie de bóveda en la parte superior, ¿sí? Vean aquí, hay un soporte, ¿sí? Sobre ese soporte se va a colocar el material que, en el interior, lógicamente, el material que se desea cocer, ¿sí?
existen unas aberturas, vean aquí en el punto 1, esa abertura en realidad lo que va a hacer es la inyección, un orificio de cocción, donde se va a inyectar aire para justamente promover la combustión del combustible que se coloca en esta puerta, ¿sí? Puedo colocar en esta puerta, ¿sí? O puedo colocar en los laterales también, que existen unos quemadores especiales donde voy colocando el material, en este caso la leña que yo quiero quemar. Entonces, ¿qué pasa en este horno? Básicamente, por su forma o por su diseño, los gases de combustión que salen de los quemadores suben hasta el techo, a la parte superior de esa bóveda, ¿sí? Y posteriormente van bajando, entrando en contacto con la cerámica que me interesa cocer, precalentar y cocer, ¿está bien? Entonces, los gases van circulando en este sentido y por la parte inferior existen algunas aberturas por donde ese gas puede salir y justamente es succionado por el tiro que promueve la chimenea. ¿Bien? Entonces esos gases pasan por debajo, ¿sí?, de la plataforma. Hay unos orificios sobre la plataforma donde descansan los carros o la cerámica a cocer y los gases de combustión salen por la chimenea. Entonces este es un modelo de horno intermitente que pueden encontrar y que de hecho van a encontrar en varias plantas cerámicas aquí en Paraguay. Este tipo de cerámicas, de horno, perdón, no solamente se usa en Paraguay, sino que se usan en varios países de la región latinoamericana. Entonces, dependiendo de la forma de material que yo voy a quemar, entonces yo puedo hacer un horno con un tipo de quemador específico. Aquí vemos un horno que se llama horno Paulistinha, porque justamente se diseñó por primera vez en el estado de São Paulo, en Brasil. Entonces, ese horno Paulistinha, así como ustedes están viendo, estas entradas o puertas laterales grandes es por donde yo ingreso el material que yo necesito cocer. Entonces, todo el material a cocer ingresa en este punto. Puedo utilizar carritos para empujarlo, obviamente, esas cerámicas dentro del horno. Vean que es abovedado, o sea, forma como una bóveda el horno. Y esto que estamos viendo aquí, estas aberturas laterales en el punto 1, ¿sí?, corresponden justamente a la zona de quemado o donde vamos a hacer la quema del combustible. Entonces, la leña va ingresando en este punto, ¿sí? Estas aberturas inferiores son normalmente para recoger la ceniza de esos materiales. Bien, los gases que son generados en esta cámara de combustión o nuestros quemadores generalmente hacen el mismo movimiento de subir hasta la parte superior de la bóveda y posteriormente bajar para entrar en contacto con la cerámica a cocer. ¿tá? A medida que va bajando, existe paralelamente una pared aquí, la paralela a los quemadores, por donde va a salir el gas de combustión y posteriormente, mediante el tiro que va a generar la chimenea, van a ser eliminados por la parte superior. Generalmente las cenizas no son arrastradas, las cenizas quedan en el horno y puedo yo separarlo de forma manual o mecánica. ¿no? Pero generalmente estas fábricas de cerámica no garantizan la eliminación completa de partículas que pueden llegar a salir en la chimenea. ¿Está bien? Entonces, esa es una forma de operar y este es un tipo de horno, como les dije, muy utilizado en Brasil principalmente, ¿sí?, para la cocción de cerámicas. Esta es una imagen de un horno que se encuentra en la ciudad de Canas, en el estado de São Paulo. Tuve la oportunidad de visitar. Y justamente como les dije, vean aquí, esto es como un túnel, ¿sí? Y esto que ustedes están viendo aquí en las laterales eran las zonas donde se colocaba justamente a quemar la leña, ¿verdad? Aquí en realidad debería haber una pared también, ¿verdad?, donde se hacía la quema de la leña y el gas subía a la parte superior
de esa bóveda y posteriormente bajaba de vuelta. Aquí no se ve en esta fotografía, pero sí hay unas aberturas laterales por donde salía también ese gas de combustión. ¿Está bien? Entonces aquí vemos la imagen de la imagen lateral externa de cómo es ese cocedor, ¿verdad? En ese caso, ese horno, y cómo se hacía la alimentación justamente de el combustible en estas aberturas laterales. Generalmente se le colocaba un techo, ¿sí?, a ese horno, a esa bóveda, para que evite perder calor cuando se enfriaba, por ejemplo, por acción de las lluvias. Entonces, consecuentemente, se podía techar ese tipo de horno para justamente evitar pérdida de calor por lluvia. Y vean, es interesante la longitud de este horno. Este horno tenía aproximadamente unos 70 metros de largo. Y paralelamente a esta sección existía otra sección lateral que también tenía la misma longitud. O sea, básicamente es un horno, ¿sí?, en forma de U, ¿verdad?, que estaba básicamente comunicado. Entonces, los carros conteniendo las bandejas, ¿verdad?, y las bandejas conteniendo la cerámica ingresaba dentro de estos túneles. Esto no es un horno continuo, es un horno discontinuo. Yo tenía que cargar el material aquí, hacer la cocción y enfriar para poder separar ese material del horno. ¿Okay? Bien, aquí existe otro modelo de horno también en forma de bóveda, pero esta es una bóveda circular. O sea, en realidad el horno es semicircular, ¿sí? Y lo que se hace es básicamente lo mismo que en los hornos anteriores, también un horno intermitente, ¿tá? Lo que ven aquí en este punto es la hornilla o el horno donde colocaba el material para quemar, ¿sí?, la leña en este caso. En la parte inferior tengo una abertura para colectar las cenizas. Los gases, de la misma forma que en los métodos anteriores, ascienden hasta la parte superior de la bóveda y descienden entrando en contacto con el material que me interesa secar. Posteriormente, en la parte inferior también de esa superficie dentro del horno, existen unas aberturas por las cuales se escapan los gases de combustión hacia las chimeneas. ¿Está bien? Entonces, por esta puerta principal yo realizaba o se realiza la carga y descarga de los materiales a cocer. Entonces, nada más, esto es un modelo diferente, ¿verdad?, de horno, en este caso un horno abovedado que puede ser utilizado para la fabricación de ladrillos, por ejemplo. Y presten mucha atención en este equipamiento. Este equipamiento se denomina horno metálico móvil. El horno metálico es móvil. Por ser horno metálico móvil, él no necesariamente es continuo. En este caso, es un horno intermitente. ¿Por qué? Les voy a explicar cómo funciona este horno. Ven aquí el material de carga, o sea, la cerámica que me interesa procesar. En este caso, precalentar, calentar, cocer y después enfriar. Eso yo normalmente coloco en el camino, ¿verdad?, de un horno, y este horno metálico está descansando sobre unos rieles. Entonces, ¿qué pasa? Yo preparo el material que necesito cocer, ¿sí? Muevo este horno, ¿verdad?, hasta la zona de ese material que recién preparé para la cocción. Llego hasta esa zona, cierro las compuertas, cierro esas compuertas, y aquí en los laterales estamos viendo justamente los quemadores, donde voy a colocar la leña que va a ser quemada para generar el calor. En la parte inferior, como en los otros casos, también vemos que existe una abertura para la separación de las cenizas. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos hasta la zona donde está el material a tratar. Para
el horno metálico móvil para en esa sección, cierro eso, quemo el material, o sea, en ese caso la leña, y se comienza a generar justamente el calor. Una vez que yo comencé a iniciar ese proceso de calor, de generar calor, el material se va precalentando, ese precalentamiento dura unas 8 o 7 horas aproximadamente, ¿sí? Y posteriormente se da el proceso de cocción, o sea, aumenta la temperatura dentro del horno, se llega a la temperatura de 900 a 1300, 1400 grados Celsius, y el proceso en sí completo puede durar, de cocción, de precalentamiento y cocción, puede durar entre 15 y 25 horas, ¿sí? Una vez finalizado el proceso de quema, se baja la temperatura, se deja de quemar leña y consecuentemente ese proceso dura aproximadamente 12 horas de enfriamiento. ¿Está bien? ¿Qué pasa si cuando terminó ese proceso en este tipo de horno metálico móvil, yo lo que hago es levantar de vuelta estas compuertas y mover todo el horno metálico para otra dirección donde existe ya material aguardando para su proceso de cocción, ¿tá? Entonces, el material quedaría en este caso en esta zona después de ese periodo o ese tiempo de cocción ya enfriado y de ahí ya puedo disponer para almacenamiento. De la misma forma, dentro del horno también existen unas aberturas por donde el gas de combustión va a entrar en contacto primero con la cerámica y por la parte inferior va a ser eliminada a través de los ductos para la chimenea, de la misma forma. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta en relación al horno metálico? ¿Tienen alguna duda de cómo funciona el horno metálico? Profe, dos preguntas nuevas. Sí. Sobre el combustible, ¿es solo leña o hay algún otro tipo? Y el segundo, ¿cómo se sabe el rango de 15 a 25 horas? ¿Cómo se sabe cuándo ya está el material, digamos? Bueno, yo puedo utilizar, lo que nosotros utilizamos en Paraguay básicamente es leña. Usamos leña, usamos también chip de madera, ¿cierto? Y también se puede utilizar bagazo de caña de azúcar, ¿sí? Justamente ahora, esta mañana vine de una planta que quería saber cómo usar ese bagazo para otros usos, ¿verdad? Y vimos que lo ideal era vender su bagazo de caña de azúcar a cerámica que estaban en la zona. También puedo utilizar bagazo de caña de azúcar. Generalmente se usa leña. Y como ustedes saben, debe ser leña de reforestación, ¿verdad? La leña de reforestación verde cuesta aproximadamente 160.000 guaraníes la tonelada. Pero la leña seca, que es la más interesante, porque lógicamente tiene menor cantidad de humedad, tiene un precio de entre 230 y 250.000 guaraníes por tonelada. ¿Está bien? Yo puedo utilizar otro tipo de combustibles, puedo utilizar, ¿sí? Pero este tipo de hornos generalmente trabaja con leña. Puedo utilizar también gas propano, ¿está bien? Para la quema. O si, lógicamente, yo tengo butano, por ejemplo, otro tipo de gases, puedo sustituir ese gas justamente por el butano. ¿Está bien? Entonces, esos son los tipos de combustible que yo puedo utilizar dentro de ese tipo de horno. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿De cuándo, cómo se sabe cuándo ya está? ¿Cuándo Porque a veces se pasa bueno, y creo perfecto. que se agrieta todo ahí. Si yo mantengo la calidad, o sea, la calidad de mi materia prima y las proporciones de materia prima y humedad, que lógicamente eso yo controlo antes de entrar al secado y después del secado, ¿sí? Si yo veo la condición de ese material, existe para cada mezcla un tiempo ideal de cocción, ¿verdad? Generalmente lo que yo hago es levantar, tengo una mirilla, ¿verdad? Y voy levantando y observando cómo se está comportando esa cocción, ¿verdad? Y ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo de cocción, el ladrillo en este caso adquiere un color diferente, ¿tá? Entonces yo puedo identificar justamente en qué momento de la cocción está y si yo ya puedo eliminar, o sea, puedo separar, perdón, para enfriar ese ladrillo. Lógicamente yo no me voy a tocar un ladrillo que está a 1000 grados Celsius, ¿verdad? Dentro de eso. Entonces lo que yo hago es levantar una mirilla y observar cuál es el comportamiento que tiene ese material.
Eso ocurre también cuando yo hago materiales vítreos, ¿verdad? Aquellas cerámicas vítreas que se ven. También lo que yo hago es levantar una mirilla y consigo ver cómo se está dando la cocción de ese material dentro del horno. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta sobre cómo funciona el horno móvil? Recuerden que el horno móvil es un horno intermitente, no es un horno continuo. La gente confunde el horno metálico móvil por el hecho de que se mueve, de que es un horno continuo, pero no es un horno continuo. ¿Está bien? Profe, ¿cuándo conviene usar un horno metálico móvil y cuándo el cerámico, el anterior? El fijo. El fijo. Bueno, eso va a depender de tu capacidad, o sea, de cuál es la inversión que yo quiero hacer como empresario, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer un móvil, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de utilizar móvil? Vamos a pensar porque cuál es la ventaja. ¿Cuál sería la ventaja que ustedes encuentran rápidamente viendo solamente la imagen de este horno metálico móvil comparado con este horno abovedado fijo? Para mí, por ejemplo, sería la rapidez. O sea, tipo, va a ser un poquito más eficiente que los otros, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Yo ya puedo preparar aquí el material que va a ingresar enseguida cuando termine este lote, ¿cierto? Entonces, ya tengo preparado el material, lo único que voy a hacer es mover mi horno para esta sección. ¿Ah? Aquí ya voy a tener material frío, entonces eso ya va a ser separado y el horno se va a mover para la nueva sección donde ya voy a tener preparado el material que voy a cocer. Entonces, acelera mucho más mi etapa, entonces es un poco más eficiente en este sentido, ¿verdad? Mi productividad va a aumentar mucho más. En cambio, en este tipo de horno no, en este tipo de horno tengo que cargar, ¿verdad? Esperar que se enfríe todo para que yo pueda separar ese material que se coció, ¿verdad? Dentro de ese esquema intermitente. Entonces, en principio, este tipo de hornos es mucho más interesante porque justamente permite ya acelerar las etapas productivas porque ya puedo trabajar, ya preparar ya material que va a estar esperando la movilidad de ese horno para que se dé la cocción. ¿Está bien? ¿Esto es caro o no es caro? Y depende de si esa estructura móvil, porque esa estructura móvil yo puedo, dependiendo si es un horno metálico, ¿sí?, que está recubierto lógicamente con material refractario en su interior, yo lo que puedo hacer es empujar nomás. Ahora puedo tener un sistema que vaya empujando el horno hacia la zona que me interesa trabajar. ¿Bien? ¿Cierto? Esa sería la ventaja más importante del sistema de horno metálico móvil. Y como les dije, es un sistema intermitente. Profe, ¿ese se puede mover estando caliente todavía o hay que esperar que se enfríe también? Pues esa sería otra ventaja. Mira, yo tengo que enfriar hasta por lo menos 250 grados Celsius para que yo pueda mover ese horno. ¿Está bien? Pero vamos a pensar una cosa. A 250 grados Celsius yo no puedo entrar en este horno. ¿Está bien? Entonces lo que yo puedo hacer es, si ya llega a una temperatura de 250 grados Celsius, yo ya puedo ir moviendo ese horno, entonces el enfriamiento se va a dar más rápidamente. Recuerden que nosotros tenemos que bajar de una temperatura de 1200, 1300 grados Celsius hasta la temperatura ambiente, ¿verdad? Si yo bajo hasta 250 grados Celsius, no hay no hay posibilidad de que el material se rompa a esa temperatura. Si yo abro, por ejemplo, mi horno a 250 grados. ¿Está bien? Entonces, 250 grados, 200 grados, una temperatura ideal que yo ya puedo ir moviendo mi horno para la otra sección y dejar que termine el proceso de enfriamiento antes de que yo pueda remover realmente de esta zona el material o la cerámica de interés. ¿Está bien? Sí, pero ya llevas precalentado, digamos, para la siguiente carga. ¿El horno? Sí. Sí, claro. El horno ya está caliente porque el material refractario que tengo dentro, en el interior, ya está caliente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que voy a hacer es mover, ¿sí? Y voy a continuar quemando. Ahora voy a quemar una cantidad suficiente para que comience a hacer el proceso de calentamiento de la cerámica. Recuerden, tengo que calentar primero, llegar a cocción y después enfriar. No puedo hacer cocción directa a la temperatura 1200, 1400 grados Celsius.
porque ahí voy a perder resistencia en ese material y cuando termine mi proceso se va a romper ese material. ¿Está bien? Entonces tiene que ser un proceso paulatino. Otra cosa interesante es que el secado elimina gran cantidad de humedad, elimina gran cantidad de agua, pero no toda el agua salió de esa masa de la cerámica. Por eso que yo necesito hacer un precalentamiento o un calentamiento antes de la cocción. Y ese calentamiento tiene que ser lento. Como le dije, puede durar 7, 8, 12 horas, dependiendo del tipo de masa que yo tenga para cocer. ¿Está bien? Otra consulta sobre hornos intermitentes. Hornos intermitentes, lindo tema, ¿cierto? ¿Existe alguno de esos acá que se usa acá localmente? Yo no estoy seguro, pero yo creo que hay una cerámica en Tomatí que está usando un horno metálico móvil. No estoy seguro. Me comentaron, pero yo no he visto eso. Yo no he visto el horno metálico móvil. Entonces, no te puedo garantizar, pero sí escuché comentarios de que existía aquí en Paraguay. Pero si ustedes se ponen a pensar, este sistema es bastante simple, ¿verdad? Porque esta estructura metálica, ¿sí? Yo puedo mover tranquilamente dentro de esos rieles, o sea, descansan sobre rieles solamente. Y también, lógicamente, los materiales que yo voy cargando también puedo tener sobre rieles. Entonces facilita mucho más mi proceso de movimiento de ese material y también del horno. Profe, Bien. el anterior, ese es el larguito, largo. ¿Cuál va? No Este. el más largo, el largo, ese. ¿Cuál es más largo para vos? Ese. Ese mismo. Ese. Bueno, este no, este sí es manual, o sea, yo tengo que empujar los carritos dentro, no tiene rieles, y vean que es fijo, o sea, esto no es móvil, ¿verdad? El horno es fijo, lo que se mueve ahí es el material que yo voy a cargar y que yo voy a descargar. Pero ese sí se usa acá. Este tipo de horno yo no he visto, el que sí veo siempre es de este tipo, ¿sí? Exacto. Este tipo de horno. Y también, vamos a ver más adelante, otro tipo de horno que se ve mucho, ¿verdad? Que es en este caso el que le llaman horno Hotman, ¿sí? Vean que el horno Hotman en su parte superior es recto, o sea, no tengo una forma medio abovedada como en el otro caso. También tiene su entrada de material, también tiene su salida por chimenea. Y vean aquí tienen su abertura lateral donde voy a dar el proceso de cocción, o sea, donde voy a quemar en realidad el combustible. ¿Cuál es la diferencia de los hornos semicontinuos? Estos son ya semicontinuos. ¿Qué les dije yo anteriormente? Que el horno semicontinuo justamente tiene la ventaja de que yo ya aprovecho el calor que se genera en una cámara para precalentar los ladrillos que están esperando en otra cámara. ¿Bien? El horno es fijo, el horno no se mueve. Lo que yo tengo es varias cámaras, ¿sí? Y por ejemplo, la entrada, comienzo a cargar aquí la cerámica en esta cámara, en esta otra cámara, en esta otra, y estoy haciendo la cocción en esta penúltima cámara. Y en la última cámara yo ya tengo el ladrillo que se está enfriando porque ya pasó por el proceso de cocción. Imagínense que en esta penúltima cámara estoy dando el proceso de quemado o cocción de la cerámica. Entonces yo tengo mucho calor, entonces lo que yo hago es desviar justamente esos gases de combustión a estas cámaras anteriores, ¿tá? Donde se está guardando justamente el proceso de calentamiento. Entonces ese gas va a precalentar ya ese ladrillo antes del proceso de cocción. Cuando finalice en esta penúltima cámara la cocción, va a pasar a enfriarse, ¿verdad? Y yo voy a continuar el proceso ya con la cocción en esta antepenúltima cámara. Y así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a hacer es ir cargando las cámaras y los gases que se están produciendo en una área de combustión o de cocción van a servir para precalentar los hornos. Este es un esquema muy utilizado en Latinoamérica, ¿sí? Y principalmente en Brasil también, el famoso horno Hotman. Aquí vemos una fotografía de un horno Hotman. Vean, tiene
sus entradas laterales también, ¿verdad? Yo puedo meter la leña que voy a quemar en esta zona, ¿sí? Y por aquí ingresa, por ejemplo, ingresan los carritos o el material que yo voy a secar. El horno es fijo, el horno no es móvil. Lo que yo tengo que cada cámara puede ir pasando justamente esos gases a otra anterior para que se precaliente el material. Aquí creo que da para ver un poco mejor con este otro horno semicontinuo que se denomina SEDAM, ¿verdad? Es ligeramente diferente al anterior, solamente en el diseño propiamente dicho. Aquí tengo esta cámara 1 que está mostrando, vean aquí tengo el ladrillo o la cerámica, ¿sí? Y en esta cámara se está dando el proceso de cocción o la quema de ese material, ¿tá? En esta cámara que está al lado, vean que está en las fases de enfriamiento, ¿sí? De la cerámica. O sea, quiere decir que ya pasó por el proceso de cocción y se está enfriando. Cuando se enfríe todo, yo voy a separar ese material, ¿ok? En esta cámara que aparece con punto 1, en esta cámara yo estoy actualmente quemando, haciendo la cocción de la cerámica. Los gases calientes resultantes de la quema o combustión en esta área, en esta cámara, pasan por la parte inferior, vean aquí, a esta segunda cámara, que lo que está haciendo es que justamente el precalentamiento, o se está calentando ese material. Entonces, los gases van pasando, vean aquí, de una cámara para otra, y a medida que van pasando, van calentando o precalentando justamente esa cerámica. Al final, vean aquí los puntos rojos, el gas de combustión pasa por la parte inferior, atraviesa el carro que contiene la cerámica y es posteriormente separado por la chimenea. ¿Okay? Aquí dice que el proceso se inicia en la primera cámara, ¿sí? En este 1 que estamos viendo. Los gases calientes, como les dije, van pasando de una cámara para otra para el precalentamiento. Y dice el proceso normalmente dura un ciclo completo de carga, precalentamiento, calentamiento, cocción y enfriamiento. Puede durar 3.5 días. Eso va a depender, lógicamente, de cómo se acelera mi proceso, ¿verdad? En este horno, la duración de la cocción, ¿verdad? O quema puede ser entre 15 y 18 horas, ¿verdad? Eso ya incluyendo justamente el precalentamiento. Donde normalmente aumento mis horas de proceso. Aumento mis horas de proceso en la zona de enfriamiento que normalmente dura mucho más que 24 horas. ¿Está bien? Bien, finalmente llegamos hasta los hornos continuos. Estos hornos continuos, como les dije, son hornos que tienen 150, 170 metros o más incluso de longitud. Por un extremo, justamente, yo voy ingresando los carritos, vean aquí en esta zona, ingresan los carros con la cerámica está blanca. ¿Por qué? Porque es la masa de caolín con la arcilla que pasó por el proceso de secado, normalmente queda en este aspecto color gris o blanca, como le llaman, ¿verdad? Entonces, a medida que va avanzando, vean aquí, avanza lentamente los carros dentro del horno. Existen en algunas zonas ya, existen algunos quemadores que van haciendo ese proceso de precalentamiento. O bien puedo recircular, lógicamente, gases de la zona de cocción. Entonces tengo una zona de calentamiento, tengo una zona de quema. En esa zona de quema yo necesito alcanzar las temperaturas más altas. Entonces para ello normalmente tengo unos picos en la parte superiores que van inyectando gas y van inyectando flama o la llama, ¿verdad? Para justamente elevar la temperatura en esta zona de quemado. Vean que la zona de quemado es una zona relativamente corta en relación a la zona de precalentamiento o calentamiento, ¿sí? Y lógicamente en relación a la zona de enfriamiento también. El carro que pasa por esta zona de quemadores o zona de quema generalmente está en esa zona entre 3, 4 o 5 horas. Va a depender de qué temperatura y qué condición necesita esa masa que estoy trabajando. Y lógicamente después sale de esa zona, lentamente pasa a la zona de enfriamiento y finalmente aquí a la salida tengo ya la cerámica roja, ¿sí?
pronta para expedición. ¿Está bien? Generalmente no se saca directamente del horno y ya se embala o se envía al cliente. Generalmente esto va a una zona de estacionamiento donde se hace un control de calidad de vuelta de ese material. En nuestra página el Classroom, yo posté algunos videos interesantes. Justamente hay un video que dura un poco, creo que 2 o 13 minutos, que habla justamente sobre la producción de cerámicas dentro de los hornos. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de la masa, dependiendo del tipo de arcilla y la calidad de producto que yo estoy queriendo, ¿verdad? Yo lógicamente tengo que aumentar la temperatura o no del horno, y en función de eso puedo adquirir colores diferentes también en esa cerámica al final del proceso de continuo. ¿Alguna pregunta sobre el proceso continuo o horno continuo? Bueno, aquí rápidamente vamos a hablar entonces sobre lo que es expedición de la cerámica roja, ¿verdad? O sea, esta es una imagen de cerámica roja que se venden en Paraguay también, ¿sí? De este tipo. Y rápidamente veamos cómo se da esa producción de cerámica roja en Paraguay. Generalmente hago la extracción de la materia prima o el caolín o la arcilla, ¿verdad? Eso llega justamente a la planta, y en la planta normalmente yo lo dejo estacionado, homogenizo, mezclo esa arcilla o ese caolín de forma independiente y dejo estacionado, especialmente en el caso del caolín. Y vean aquí, el estacionamiento puede darse de ese caolín o de esa masa, puede darse hasta 6 meses. ¿Para qué es eso? Yo hago el estacionamiento justamente para eliminar la mayor cantidad de materia orgánica. La materia orgánica presente en el caolín o en la arcilla me afecta a la hora de querer hacer el proceso de cocción. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo una masa o un ladrillo que yo preparé, una masa con ladrillo, o sea, masa cruda para el ladrillo, y esa masa cruda tiene materia orgánica. Cuando yo ingreso eso dentro de la cámara de cocción, esa materia orgánica se va a quemar. Y si yo tengo mucha materia orgánica, me va a dejar perforaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la materia orgánica va a formar ceniza, ¿sí? Va a variar su volumen justamente porque se quema, ¿verdad? Entonces me va a dejar perforaciones y va a alterar la estructura de mi cerámica en el proceso de cocción. Entonces, generalmente lo que se hace es estacionar para que esa materia orgánica se vaya degradando por acción de propios microorganismos que están presentes en esa masa de arcilla o de caolín, y finalmente pasan a una alimentación o a una tolva en donde se hace la mezcla y se pasa por unos rodillos. Esos rodillos lo que buscan es justamente que yo elimine la mayor cantidad de grumos o de grumos de arcilla, ¿verdad? Y se pueda tener más o menos una masa homogénea. Después se puede dar de vuelta al estacionado de esa mezcla de unos 10 días aproximadamente. ¿Sí? Generalmente se va humedeciendo también el material. Esa mezcla se humedece y finalmente paso al laminado. En el laminado lo que busco es justamente uniformizar, eliminar grumos, ¿verdad? O cualquier parte de material que esté duro, ¿sí? Y finalmente paso por la extrusora para el prensado, hago el cortado de la cerámica cruda, realizo el secado, la cocción, el enfriado y posteriormente voy a expedición de ese material. Entonces, esto más o menos es el esquema que se trabaja en Paraguay para la producción de cerámica roja. Vean aquí, esta es una tolva que va a alimentarse, normalmente se alimenta aquí en Paraguay con tractores, ¿verdad? Esa tolva alimenta justamente una mezcladora de tipo artesa con tornillos sin fin. Ese tornillo sin fin lo que va a hacer es justamente romper los terrones de arcilla o reducir esos terrones de arcilla y caolín mediante esos tornillos, o bien también puedo utilizar unos cilindros laminadores para romper esos terrones, ¿verdad? O sea, eso va a depender justamente de la planta. En algunas plantas van a encontrar laminadores y tornillos sin fin para realizar esa tarea. Y como dijimos, después de realizar esa mezcla, yo necesito hacer justamente un estacionamiento de ese material mezclado,
por unos 10 días aproximadamente antes de su procesamiento. Generalmente se hace bajo techo ese proceso. Y vemos el material ya homogenizado que está en el estacionamiento y a partir de ello, de esta zona, se conducen esa mezcla ya de material que va a formar la masa hasta una mezcladora. En esa mezcladora se va adicionando agua. Vean aquí, estas son unos jatos de inyección de agua, ¿verdad? Dentro de la masa se va amasando y finalmente pasa por una serie de tornillos sin fin. Ahora tengo una humedad entre 30 y 40% aproximadamente de esa masa y ahí ingreso a la extrusora. En la extrusora, como dijimos, sacamos ya el molde en la forma del material que me interesa y al final voy cortando esa lámina. Vean aquí, o sea, en este caso el material que sale continuo, voy cortando. Puedo cortar eso por medio de unos alambres específicos o especiales o bien otros tipos de cuchillas que puedan servir para cortar el material. Entonces, esto está saliendo continuamente de la extrusora. Vean el vapor que sale del material cuando sale de la extrusora, porque tengo una temperatura elevada, tengo presión elevada también dentro de esa extrusora. Finalmente corto el material y eso va justamente sobre unos estantes con rieles para ser conducido finalmente a la zona de secado. Vemos aquí una estufa, un horno de secado en realidad. Vean aquí tenemos ventiladores también. Estos ventiladores lo que garantizan es la circulación de aire dentro de esos secadores para la eliminación completa de esa humedad. En realidad no se elimina completamente la humedad, ¿verdad? La humedad generalmente está entre 5 o 8% al final del proceso, que como mínimo dura entre 6 y 8 horas. Puede durar mucho más si yo no tengo ventiladores. Si yo no tengo ventiladores, entonces la circulación dentro del aire caliente y la remoción de la humedad no va a ser tan eficiente. Aquí ya vemos cómo están colocando el material en el horno, preparando el material para la cocción. Como les dije, esto se hace de forma manual, en Paraguay principalmente, o bien puedo utilizar carros que van ingresando el material dentro del horno. Para el caso de Texas, ya habíamos hablado que necesitamos pasar por la extrusora. Generalmente salen en formas cilíndricas las masas de la extrusora, ¿sí? Se hace una especie de prensado y finalmente después de prensar ese cilindro o esa masa, pasa a una prensa molde donde se da el molde definitivo a la teja que yo quiero obtener. Finalmente esa teja descansa sobre una transportadora de bandas o rodillos y las tejas van ya a la zona de estacionamiento previo al secado de esas tejas. Aquí apenas vemos cómo están las bandejas de las tejas, con las tejas dentro de la zona de secado, los ventiladores. Pero ahí esto ya es un horno de cocción. Vean aquí que están unos carros que yo voy a ir moviendo dentro del horno. Esto aquí es un horno aquí en Paraguay, señores. Entonces son hornos que van a poder encontrar en alguna de las industrias que están aquí en Paraguay. Bien. En resumen, puedo utilizar diferentes tipos de hornos. Están los hornos intermitentes, están los hornos semicontinuos y los hornos continuos. Los hornos intermitentes son los hornos que reducen bastante la productividad del proceso de cocción de esta cerámica. ¿Por qué? Porque tengo que cargar el horno y esperar que se dé todo el proceso de cocción y enfriamiento para separar el material o el producto. Ya en el caso de semicontinuos ya se da el proceso de acelerar justamente porque ya vamos haciendo el precalentamiento con los gases que se están generando en la zona de cocción, ¿sí? Esos gases pasan a otras cámaras ya acelerando el proceso de precalentamiento. Entonces denominamos a ese tipo de hornos semicontinuos. Y están los hornos continuos, como ya dijimos, de longitudes superiores a 100 metros generalmente y diferentes secciones, una sección de calentamiento, una sección de quema y una sección de enfriamiento. Los hornos los carros conteniendo la cerámica van circulando lentamente a través de ese horno, ¿sí? Hasta llegar a la zona de cocción donde se alcanza la mayor temperatura. Y finalmente se enfría y se separan por la parte final. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí?
Bueno, entonces quedamos aquí con la clase. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de los temas que querían rever sobre cemento, sobre cal, sobre cerámica o sobre destilado? Sí, Luz, puede preguntar. Puede prender tu micrófono. ¿Se me escucha? Ok. Ahora sí. Profe, en la parte de semicontinuos, Sí. yo no entiendo bien. Los gases se van ya, desde que empieza el proceso ya se van, obviamente ya se van circulando por todas las cámaras. Claro. No. O sea, eso va a depender, Luz. Si vos, aquí vamos a mirar un ejemplo. Yo puedo ir cargando las cámaras, Luz, ¿verdad? Puedo cargar esta cámara o esta cámara pues no está cargada, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo hacer es justamente habilitar la entrada de esos gases, que ya de esta combustión que se formó en esta cámara, puedo habilitar los gases para que vayan, las cámaras para que puedan ir recibiendo ya esos gases. Si yo no cargué todavía una de esas cámaras, lógicamente lo que yo hago es desviar para que esos gases salgan por la parte inferior directamente hacia la chimenea. ¿Bien? Entonces, yo puedo cargar sí, las cámaras y ir calentando ya lentamente cada una de esas cámaras con los gases de la combustión de esta zona de quema. Pero en caso de que yo no tenga aún cargado, por ejemplo, ¿verdad? Que le estoy señalando ahora, esta Profe, creo que no cámara. estás presentando. ¿Cómo? Creo que no estás presentando. Espérame que. Sí, dejé de presentar. Espérame un ratito. Pum. Vamos de vuelta. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Bueno, Sí. yo tengo, por ejemplo, estas cámaras. ¿Sí? Vean aquí, en esto me está dando la cocción y en estas otras todavía no comenzó el proceso de cocción. Luz, si yo tengo cargado esta cámara y esta cámara no tengo cargado, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo directamente hacer pasar esos gases por las otras cámaras y no dejar el ingreso de ese gas dentro de esta cámara que aún no está preparada para recibir el calor o esos gases de combustión. Entonces lo que yo hago es hago un bypass y directamente el gas, ¿verdad? Puede ir a la chimenea. ¿Está bien? Entonces yo puedo justamente jugar con la entrada y salida de gases. Entonces lo que yo hago es bloquear solamente esta que no está aún preparada para recibir los gases. Yo puedo tener completamente lleno ya esto también. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Puedo pasar el gas por todas esas cámaras. Lógicamente, piensen lo siguiente. El gas que está saliendo de esta zona de quema va a estar mucho más caliente, ¿cierto? Que el gas que va a llegar probablemente en esta última cámara. Entonces, ¿qué pasa? Esta última cámara va a iniciar su proceso de calentamiento con un gas que está menos caliente. ¿Está bien? Entonces, yo puedo calentar todo esto al mismo tiempo, pero normalmente la cámara que está contigua a la cámara de cocción va a tener una temperatura mucho más elevada. ¿Está bien? Entonces lo que yo puedo hacer es eso, o sea, voy calentando todos al mismo tiempo, pero lógicamente las temperaturas van a estar regidas por la temperatura del gas que va pasando a través de esas cámaras. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, Luz? Sí, profe, ahora sí ya comprendí. Entonces, Genial. yo puedo jugar con esas posiciones, ¿verdad? Yo puedo, después de este proceso, imagínense, este tiene que estar ya más seco, o sea, más calentado, entonces voy a seguir con esta cocción, ¿verdad? Entonces voy pasando así de una zona a otra zona. Generalmente, vean aquí, el flujo tiene que ser en este sentido. Generalmente en este sentido, ¿por qué? Porque la chimenea está hacia aquí. ¿Ok? ¿Está cierto? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno.